Hola, ¿cómo están? Aquí tengo el monitor Xiaomi modelo A24i de 24 pulgadas. Un monitor, y permítanme hacer un pequeño spoiler. Muy bueno para su bajo costo por sus características, que claro esto dependerá de la región donde te encuentres. Pero aún así seguirá siendo económico con un precio súper competitivo. Y esto lo vamos a ver en este unboxing, conexión y pruebas de la pantalla que haré, en lo que finalmente hablaremos del precio. Este video no está patrocinado por Xiaomi, e intentaré ser objetivo, pero por supuesto también estaré dando mi opinión sobre este monitor. Aparte, este monitor también viene en los tamaños de 22 y 27 pulgadas. La pantalla está muy bien empaquetada para estar protegida, eso me gusta. Al manipular el monitor siempre recomiendo hacerlo con cuidado y no presionar la pantalla para evitar dañarla o quemar algún píxel. Un consejo para cualquier pantalla LCD, LED o de estos tipos. Ya hablaremos sobre qué tipo de pantalla tiene. Me gusta mucho el diseño moderno de bordes finos o sin marcos. Tiene un puerto DisplayPort 1.4, un puerto HDMI, el puerto de conexión para el adaptador de corriente y el control de botones del monitor, todo en una pequeña palanquita o joystick. Entre las cosas que trae, aquí tenemos la base, una de las partes. La parte de abajo de la base, que sería la base de la base. Está hecha de metal y la siento resistente. Trae un cable HDMI, su adaptador de corriente, su manual que no lo mostré porque nunca necesito manuales. En realidad lo olvidé, que no quiere decir que lo usé. Pero sí lo usé. Ahora hay que poner la base. Un dato importante aquí, atención. Vi varias personas decir que el monitor no se puede inclinar para arriba o abajo. Pero sí se puede. Solo que algunos vienen con el mecanismo muy duro, como me pasó a mí. Podemos aflojar un poco estas tuercas en la base, y con eso deberíamos solucionarlo. Probablemente tengas que sacar el mecanismo de la base para poder hacerlo, por medio de estos tornillos. Cuidado de no hacer mucha presión para inclinar el monitor, ya que la superficie donde se apoya el monitor es de plástico. Por cierto, te invito a que te suscribas si no lo estás para más videos. Ahora a armar la base. Y ahora solo la incrustamos y listo. Un dato. Para sacar la base, para lo que sea que necesite sacarla. Debajo del mecanismo, hay una pestaña que se tiene que presionar para liberar la base y sacarla deslizándose. Por cierto, tiene para ponerle una base externa, saben, la de brazo, que también es conocida como base besa. Mi impresión es que no tiene mucha estabilidad y rigidez el monitor sobre la base, pero tampoco como para que sea problemático en mi opinión. Vamos a probarlo y hablar de las características de la pantalla. El monitor dispone de una pantalla con una resolución 1080p Full HD, específicamente de 23.8 pulgadas, prácticamente 24 pulgadas. Del tipo LCD y IPS, que son de las preferidas por muchos. Esto porque tienen una buena precisión de tonos de color, vivos y brillantes, con una buena gama de colores, en este caso del 99% en sRGB, es decir, bastante buena. Incluso es un tipo de panel muy usado en teléfono actualmente. Lo único es que en este tipo de paneles los negros son más grisáceos y no muy oscuros, pero se siguen viendo bien. En esto los OLED y los paneles VA son mejores con negros absolutos, pero son más caros los OLED y dependiendo de la calidad del panel VA también tiene sus desventajas. Este monitor posee una frecuencia de 100 Hz, esto quiere decir que puede reproducir hasta 100 cuadros por segundo, que no está mal. Tiene un diseño minimalista y elegante.
y es ultra fino, con un grosor de 7.5 milímetros. El mando es curioso, tiene una palanquita que al presionarla, prende y apaga el monitor. Y tiene diferentes funciones en 4 direcciones de movimiento para graduar brillo, contraste y acceder al menú. Que en caso de querer ajustar el brillo constantemente, me preocupó la durabilidad de la palanquita porque parece delicada, así que conseguí una forma de ajustar el brillo digitalmente sin tocar la palanca, y de una forma muy cómodamente. Algo parecido a la barra de brillo de los celulares y la de las laptops. Estaré haciendo un video de cómo hacer esto en una PC de escritorio y lo dejaré en la descripción. Finalmente hablemos del costo. Los precios en Amazon y eBay rondan en un rango dentro de entre los 80 y 90 dólares al momento de hacer este video. En Europa se puede conseguir por unos 90 euros aproximadamente. Y en Latam puede estar un poco más caro sobrepasando los 100 dólares. Un precio atractivo para lo que nos ofrece. Finalmente es un monitor con un buen balance precio-calidad, con buenas características técnicas y de diseño.